La discolisis con ozono y la epidurolisis con ozono, más la inyección de factores de crecimiento, son una técnica ambulatoria mínimamente invasiva que bajo guía fluoroscópica, sedación y anestesia local evita o disminuye ostensiblemente las complicaciones de la cirugía con excelentes resultados. En los últimos años, cada vez más aparecen estudios aleatorizados, controlados y de muestra grande con una evidencia científica adecuada en revistas de alto factor de impacto. En el año 2002, el doctor Alexandre de la ciudad de Treviso, Italia, presentó un estudio multicéntrico sobre una muestra de 6.665 pacientes tratados con discolisis percutánea con ozono, con un resultado de 81% en la abolición del dolor y un 12.5% de mejorados. En tanto, el doctor Eduardo Anitúa en 1999 comienza en España a trabajar con los factores de crecimiento en colaboración con el traumatólogo Miquel Sánchez, demostrando el carácter regenerativo sobre los tejidos del aparato locomotor de estos factores. El video que a continuación verán es el de una discolisis. La discolisis se denomina así ya que el ozono aplicado dentro del disco intervertebral se disuelve en el agua intersticial y reacciona inmediatamente para formar un conjunto de especies reactivas del oxígeno, como el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo, que reaccionan con los hidratos de carbono, proteoglicanos y colágeno, componentes principales del núcleo pulposo, causando con esto su rotura. La reabsorción de estos productos hidrolíticos y del agua reducen el material herniado, y el exceso de ozono que sale fuera del disco intervertebral produce una infiltración intradural con desaparición del edema, una mejoría en la circulación sanguínea de los abundantes plexos venosos y arteriales intradurales y peridurales, facilitando con esto las condiciones metabólicas ideales y estimulando el factor de crecimiento básico de los fibroblastos, lo que favorece a su vez la reorganización del núcleo pulposo residual. El disco intervertebral es una estructura algo compleja, situada entre dos cuerpos vertebrales. Está diseñado para repartir el peso desde la vértebra superior a la inferior y permitir la articulación o movimiento entre ambas vértebras. El disco intervertebral tiene dos componentes diferentes. El centro, llamado núcleo pulposo, es como una pelota o esfera de material muy elástico. Más del 90% de su composición es agua. Para que permanezca entre los dos cuerpos vertebrales, este material está contenido en un estuche compacto denominado anillo fibroso, que es como un cilindro hueco que se adhiere a los cuerpos vertebrales y que aloja en su centro el núcleo pulposo. Dicho cilindro tiene unas paredes formadas por capas concéntricas constituidas por fibras que van en direcciones opuestas a las capas adyacentes. Las raíces medulares salen del canal vertebral a través del agujero de conjunción. Esta estructura está formada en su parte más anterior por la parte posterior y lateral del anillo fibroso, en su parte posterior por las articulaciones interapofisiarias y en su parte superior e inferior por las partes más anteriores del arco vertebral de la vértebra superior e inferior, respectivamente. El disco intervertebral es el responsable y causante de cuadros clínicos específicos. El disco intervertebral como una entidad anatómica es el origen de dos síndromes bien definidos. El primero y más conocido es la hernia del núcleo pulposo, cuadro fisiopatológico que se diagnostica con excesiva profusión, principalmente por aquellos médicos que no conocen en profundidad la etiopatología de la columna lumbar. El segundo, que es menos conocido a pesar de su frecuente aparición, es el síndrome de la rotura del anillo fibroso. Existe un tercer cuadro clínico en el cual el disco intervertebral es parcialmente responsable. Se trata del estrechamiento del canal central o lateral. Este síndrome se produce por la degeneración del complejo triarticular de Farfán. Como se pudo observar durante todo el video,
Esto es un caso tratado efectivamente con la discólisis intervertebral, que es el procedimiento que se mostró en las imágenes anteriores y que nos sirve en toda lesión de hernia discal, ya sea contenida o extruida. Para mayor información no duden en contactarnos o escribirnos a info@ozonomontoya1.com.mx, con atención también en la ciudad de Tijuana, Baja California. Centro Integral de Ozonoterapia Médica.